Bien, hermanos, vamos a continuar con esta segunda sesión sobre las disciplinas básicas del creyente y hemos estado aprendiendo ya un poquito más acerca de la necesidad de ser discípulos y reproducir discípulos o hacer discípulos. Es necesario entender que para ser un discípulo necesitamos comprender y practicar y vivir las disciplinas básicas del creyente. Parte de lo que hemos estado viendo en las primeras sesiones, o en la primera sesión, tuvo que ver con algo relativamente básico de la vida del creyente, pero que a la misma vez necesitamos no dejar de olvidar, no podemos olvidar estas disciplinas. Y una de las cosas que nos ayuda a recordar es a través de la memorización, Vaya usted a la página número, creo que es 10, a la página número 10, y ahí es donde vamos a continuar en las disciplinas individuales. Las disciplinas individuales son las que vamos a poder rellenar nosotros. Las disciplinas corporativas son las que usted va a poder llenar como algunas cuestiones prácticas, y si usted es pastor probablemente ya las conoce y las entiende a la perfección. Y si usted está estudiando para el ministerio o usted colabora con el ministerio, usted puede hacer también sus notas adicionalmente. Estas son enriquecidas por la congregación, enriquecidas por el liderazgo de la iglesia. Así que por eso ayudamos en este sentido con las disciplinas básicas en el aspecto personal o particular. Hablando de esto, la memorización. Lo más común es memorizar ciertos versículos para diferentes fines. Hermanos, ¿para qué podríamos utilizar la memorización? ¿Cuál sería el propósito principal para memorizar versículos? Para guardar información, la hermana mencionaba para el momento de la tentación, tener algún versículo. ¿Alguien más? ¿Hermano? Ok, para que se forme la mente de Cristo en mí. Ok, para compartir el evangelio. ¿Alguien más? Para deleitarnos en Dios. ¿Qué, hermano? Formar convicciones, hermano. Para crecer espiritualmente, ok. Todo lo que ustedes mencionaron tiene uno de los aspectos que vamos a ver aquí. El primero es doctrinales, aspectos doctrinales. Tener claro qué enseña la Escritura. Tener claro qué es lo que enseña la Escritura. Ahora, el hermano menciona algo muy importante. Formar convicciones bíblicas a través de la memorización de pasajes, y eso es muy real. Ahora, hermano, quisiera que usted piense, y no es parte del propósito de esta sesión, pero solo medítelo. ¿Cuál es la diferencia, o usted sabe la diferencia entre una convicción y una preferencia? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre una preferencia y una convicción? Piénselo, medítelo, y más adelante vamos a hablar un poco acerca de esto. Aspectos doctrinales para eventos que tienen que ver con lo que enseña la Escritura, y eso tiene que ver con una convicción. La convicción es algo que no cambia con el tiempo, ni entidad geográfica, ni política, ni cultural. Es algo que se mantiene con el tiempo. Una convicción bíblica es, la Biblia es la palabra de Dios. Esa es una convicción bíblica, es una convicción verdadera. ¿Por qué? Porque no va a cambiar con el tiempo. No va a cambiar si usted está aquí o en Chinampa o en Malasia. La Biblia seguirá siendo la palabra de Dios. ¿Lo cree usted o no? Pero seguirá siendo. Esa es una convicción verdadera, una convicción bíblica. Y para eso necesitamos recordar pasajes bíblicos. Por ejemplo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Conocemos bien 2 Timoteo 3, 16 y 17. También conocemos bien la palabra fenómenon, ¿verdad? De la carta de Pedro, en donde nos anima a estar atentamente mirando la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Conocemos versículos, y el propósito de memorizar estos versículos es precisamente para tener en claro qué es lo que enseña la Escritura. También utilizamos versículos para aspectos, para fines personales. Y bien mencionaban ustedes algunos de ellos: evangelismo, consuelo, ánimo o corrección.
Hay versículos que nosotros utilizamos con mucha frecuencia. ¿Cuál es el versículo que con más frecuencia utilizamos como creyentes? Probablemente. Y miren sus rostros que hasta están sonriendo cuando dicen Juan 3:16. Probablemente, ¿por qué sucede esto, hermano? Porque es o el versículo primero que te aprendiste de memoria, o es el que más has repetido. Cuando quieres compartir a otro del amor de Dios, de la gracia de Dios, pues recuerdas este pasaje. Y a los niños yo creo que principalmente animamos con este versículo. Consuelo, ¿hay algún pasaje que te anima a recordar las promesas de nuestro Señor? Montones de pasajes. Consuelo, ánimo, ¿estás desanimado y encuentras solaz en la palabra de nuestro Señor? Allí es donde encuentras fuerza. Corrección. Y hermano, yo quisiera ayudarnos a pensar, quiero animarte a aprender no solamente versículos aislados. Quisiera animarte a poder memorizar secciones completas de la Escritura. En una de las clases, hace 2 años el hermano lo menciona, y pues en mi clase fue la que hizo eso. Nos hizo memorizar la carta de Santiago. Y empezamos, decía yo, ¿cómo es posible? Y yo, hermano, ¿quieres saber a alguien que no sabe memorizar, que no puede memorizar? Aquí está su servidor. Es prácticamente imposible para mí memorizar algo. Y hablábamos de cómo en bucle y en bucle. Y para mí funciona ponerle música a lo que estoy leyendo, por alguna razón. Lo encuentro como entre los tonos y las formas en las que va como cayendo las palabras en las notas. Hay un dicho, hermanos, que más o menos en el 1517, 1500 en adelante, la Reforma Protestante surge mayormente no solamente por la doctrina de Martín Lutero y de los protestantes, sino también de las canciones, de las enseñanzas que iban en las canciones. Mi pregunta es, hermano, ¿cuántos de los himnos que usted tiene en su himnario, si usted se sabe de memoria? Le puedo apostar que la gran mayoría usted se lo sabe. Y si no se lo sabe completamente, es muy probable que usted se sepa por lo menos una estrofa o el coro de ese himno. Hermano, ¿sabe cuántas hojas son de información eso? Eso es mucho. Y a veces no nos damos cuenta que ya también estamos haciendo este ejercicio de memorización. La memorización es un músculo que se tiene que estirar. Necesitamos deliberadamente ejercitar este músculo porque si no lo hacemos, se atrofia. ¿Alguien de ustedes se ha accidentado alguna vez y ha tenido que usar yeso o algo por el estilo? A mí me tocó tener una fédula en la mano y no podía escribir. Por 6 meses no pude escribir con la mano. Cuando me tocó otra vez escribir, estaba en la primaria, me acuerdo que nos tocó hacer planas de la típica idea de la maestra, ¿verdad? De escribir planas sobre alguna frase. Y estaba escribiendo y después de la primera hoja mi mano estaba dormida y yo no podía mover nada. Yo veía que mis compañeros terminaban como si nada. Lo que pasó es que mi músculo estaba atrofiado. Si yo no ejercito este músculo, es cada vez más difícil el utilizarlo. De la misma manera, la memorización nos da una ventaja muy grande. La ventaja de poder aprender pasajes es un mayor equilibrio bíblico y exponerme con todo el consejo de Dios. Si usted mantiene en memoria, y estuve presente en una ocasión que vi esto de manera muy práctica, si usted mantiene en memoria secciones grandes de la Escritura, usted va a tener también un mayor panorama de lo que la persona que está al frente o de el propio predicador está hablando. En una ocasión me tocó estar delante de un hermano que estaba predicando Primera de Corintios. Y el hermano no abrió casi la Biblia. Nos daba una cita bíblica, pero él no abría la Biblia. Él directamente citaba el versículo que decía en Primera de Corintios tal, y decía la frase, decía el versículo completo. Por años había estado estudiando tanto el libro de Corintios que se aprendió de memoria el libro de Corintios. Y sus referencias a la iglesia, cada vez que decía un versículo bíblico, no tenía que buscarlas en la Escritura porque estaba presente en su mente y en su corazón. Hermano, probablemente a nosotros nos cueste un poquito más, ¿verdad? Pero sí te puedo animar a que podamos ver estas secciones. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos, el hermano Josué mencionaba en los grupos de estudio, y una de las cosas que hacemos es la memorización, haciendo discipulado. Pues hace 1 año y medio
que estábamos en un grupo junto, ahora estamos en grupos separados de hombres y mujeres. En el grupo estaba el pastor Joel, su esposa, mi esposa y otros hermanos de la iglesia. Y mi cuñado, el pastor Joel, con sus hijas aprendió el Shema, del Deuteronomio, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios. Y las niñas, hermano, pasaron un día a la iglesia y repitieron eso. En el grupo de estudio estábamos memorizando Colosenses 1, versículos del 12 en adelante. Y aprendimos toda la sección, memorizamos y lo presentamos en la iglesia como parte del aprendizaje que estamos teniendo. En otra ocasión nos tocó memorizar el Salmo 19. Y no dudo que muchos de ustedes ya se lo saben de memoria. Pero el aprender pasajes completos, por ejemplo, en el Salmo 19 hay una gran verdad. Las dos divisiones del Salmo 19, la primera parte que nos habla de la revelación general de Dios, de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, cómo anuncia las obras de sus manos. Y de versículo 7 en adelante nos recuerda: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y entonces hay un contraste entre la revelación especial y la revelación general y cómo hace efecto en la vida del creyente. Ahora, esto es el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que dice el consejo de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? Y nos ayuda a ver este panorama en este sentido. Una de las cosas que también no hemos acostumbrado a hacer como creyentes y que es también un poco complicado de hacer es la meditación de las Escrituras o la meditación en las Escrituras. ¿Alguien podría explicarme qué significa la palabra meditación? Y no haga ilustraciones, hermano. Explíqueme la palabra meditación. Concentrarse, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Qué entendemos por la palabra meditación? Es razonar lo que hemos leído o el asunto. Razonar, poner en mente, ¿sí? Pensar detenidamente. Pensar detenidamente y con cuidado. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Ok? Creo que vamos bien. ¿Ok? ¿Ok? Es un hábito, ¿ok? Bien, es una disciplina, obviamente se desarrolla, es una disciplina interior. Es decir, ¿alguien más puede hacer que usted medite? ¿Alguien más puede influir en que usted memorice? En cierta manera puede ayudar, pero no necesariamente puede obligarle a íntegramente a hacer esto. ¿Alguien más? Vi una mano más por ahí, hermano. Okay, una perspectiva completa, una perspectiva amplia. Y quisiera usar un ejemplo para hacer esto. Yo sé que muchos de nosotros, en algún punto de la historia, hemos comido carne de res, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha comido carne de res? Espero que sí, ¿verdad? El animal que come la carne, del cual surge la carne de res, es la propia res, ¿verdad? ¿Sabe usted cómo funciona su sistema digestivo? Pues yo no sabía y no quería saberlo, pero es un dato que me sirve mucho. Si usted, vamos a dejar a la res en paz para que pueda comer usted tranquilo comida con res el siguiente vez, pero vamos a pasarlo a los dromedarios, a los camellos. ¿Cómo ellos, los animales que rumean, usted ha visto esta frase en la escritura? ¿Sí? Los animales que rumean. La idea del rumear es como... ¿usted ha tenido un chicle en su boca que ya se le acabó el sabor desde hace como 3 horas y aún así lo sigue masticando? ¿Y por qué lo sigue masticando si ya no tiene sabor? Estoy todavía exprimiendo lo más allá antes de tirar. Los animales que rumean, hermano, toman pasto, toman la hierba, la comen. Y están comiendo, y masticando, y masticando, y masticando. Después lo pasan a su primer estómago. Y ahí en ese primer estómago pasa el primer proceso de digestión. Y para el ser humano pasa ese proceso y va a la letrina. En el caso de los dromedarios y de los animales rumiantes, no. Termina el proceso digestivo y vuelve a la garganta. Y usted va a ver a las vacas y a los animales que rumean todo el tiempo así.
Pues, pasado ese proceso, ese segundo proceso, porque una vez hecha la digestión, vuelve a pasar, vuelven a hacer ese proceso, pasa, y un sobrante pasa a otro tercer estómago, y aún ahí se vuelve a hacer otro proceso de digestión, y después de eso se vuelve a hacer otro proceso de digestión, así que después de 4 veces que el animal hizo digestión de lo que comió, entonces sí usted ve lo que todos sabemos que termina. 4 procesos de digestión. Hermanos, ¿sabe por qué termina eso fuera del animal? Le voy a dar una indicación muy clara. Porque lo que está allí ya no sirve para el animal. Para muchas otras situaciones, especies y plantas, es rico por todo el proceso que ha llevado, todas las enzimas, los microorganismos, funciona como abono, funciona como diferentes otros, como composta para algunos alimentos. Para otros alimentos, para otros procesos es rico, pero para el animal ya no funciona. ¿Sabe cuánto tiempo tarda en promedio que el primer bocado que el animal comió termine hasta allá? A veces el proceso dura semanas. Cuando hablamos de la meditación, hermano, es este proceso de que yo leí un pasaje y es una verdad que está en mi corazón y en mi mente a tal grado de que estoy una y otra y otra y otra vez recordando y manteniendo en mi mente esa verdad. Tomando el proceso de analizar pero ¿por qué es esta palabra? ¿Por qué es esta idea? ¿A qué se refiere? Y analizar y entender y meditar. Y nos pasa mucho, estábamos hablando, el pastor Joel y yo, hablando un fin de semana, y hablábamos de cómo habíamos visto lo que estamos estudiando el libro de Proverbios en el grupo de discipulado. Y hablábamos de cómo es importante, estamos en capítulo 1 analizando la escritura en donde el versículo 3 o 4 nos menciona que dice que la Biblia o el consejo sabio da sagacidad a los simples. Y nos referimos, ¿a qué se referirá con sagacidad a los simples? O sea, ¿nos da inteligencia? ¿Nos da como esta gallardía o picardía para la vida diaria? ¿En qué sentido? Y empezamos a hablar acerca de esto y terminamos en la conclusión de que muchas veces la persona que es simple es una persona que no tiene un deseo de un constante aprendizaje. Y al estar hablando de esto nos dimos cuenta que empezamos a aprender y a conocer un poco más de lo que estamos hablando del libro de Proverbios y empezamos a enriquecer y a nutrir esa enseñanza bíblica. ¿Por qué? La meditación es importante porque es pensar para aplicar el texto a mi vida. Es pensar, es meditar, es actuar para que ese texto pase dentro de mi ser y empiece el proceso digestivo. ¿Cuántos de nosotros hemos leído solamente cosas como con nuestros ojos por encima? En la universidad había un hermano que nos hacía unos controles que me encantaban sus controles, porque decía, ¿leíste el libro? ¿Sí o no? ¿Leíste la lectura para esta semana? ¿Sí o no? Me encantaba contestar esos controles porque yo podía decir que sí. Y un día el hermano estaba muy como enfático en su enseñanza y nos dijo, ok, les voy a explicar a lo que me refiero cuando si leíste el libro. No estoy diciendo que las palabras pasaron por tus ojos. Estoy diciendo que meditaste en la lectura, en cada palabra, hasta que terminó el capítulo que tenías asignado. Y en esa semana todos pusimos que no. Hay una diferencia muy grande entre solamente leer y meditar y mantener en mi corazón, mantener aplicando ese texto a mi vida. Es cuando conecto los pensamientos divinos con mi alma. Cuando, si lo quisiera hablar así, yo sé que aquí hay muchos músicos y se le llama disonancia a las dos frecuencias musicales que no tienen una relación audiblemente agradable. A mí me cuesta mucho tocar instrumentos, yo soy trompetista, y me cuesta mucho tocar con otro instrumento de metal, porque me resuena las orejas cuando no está bien afinado. Y es muy doloroso porque las ondas de vibración, si no están completamente afinadas, empiezan a sonar como golpes, y lastima los oídos. La idea de
de la meditación es estar, no Dios estar en tu canal, sino tú estar en el canal de Dios. ¿Has usado el radio con las frecuencias? Es esta idea. Es embonar mi corazón, no Dios al mío, yo al de Dios. Es cuando conecto mis pensamientos o los pensamientos de Dios, los caminos de Dios, bajo mis caminos. Es la diferencia de aprender verdades teóricas sobre Dios, como bien lo mencionamos, y vivir y convivir con Dios. Es la aplicación práctica de los conceptos bíblicos. Verdades teóricas llevadas a la realidad de mi corazón. Dios es un Dios proveedor. Sí, sabemos eso. Ahora, ¿cómo me impacta la vida? ¿Cómo Dios va a impactar mi vida esa verdad? ¿Cómo va a impactar mi vida esa verdad acerca de Dios? Que Dios puede proveer aún cuando tengo hambre, cuando tengo necesidad, cuando hay urgencias. Dios ha de proveer. Y hace 2 semanas a mi esposa le piden una inyección que cuesta 5,100 pesos. Y dices, ay Señor, ¿de dónde voy a sacar? De un día para otro, de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana. Dije, ¿de dónde va a salir 5,000 pesos? Bueno, mi Dios pues proveerá, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y Señor, en ti confío. Bajamos a la farmacia y en la farmacia nos dicen, no hay. Señor, en ti confío. Vayan a tal lugar a ver si les dejan, si les firman para que les den el medicamento. Ok, vamos a otro lugar. No hay. No, ese medicamento no lo damos aquí. Ok, pero el doctor me dijo que preguntara. Está bien, ve a otro lugar. Para hacerle el cuento largo corto, terminamos en la oficina del director del IMSS, del ISSSTE, del Estado de Nuevo León, en su oficina, y me dice, ¿y por qué necesitas este medicamento? Y llevo el expediente del doctor, y el director nos dice, este medicamento no lo doy, no se da, pero firma la receta y me dice, ve con tal y te lo van a dar. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y hermano, por la gracia del Señor, el medicamento que una vez al mes le tienen que poner a mi esposa es gratuito. Por la gracia del Señor. Es clave para mi conocimiento, sí, pero también para mi crecimiento espiritual. Para la manera práctica en la que yo veo estas verdades que son trascendentales y afectan mi andar diario. Que ahora son sustento para mi caminar, para mi crecimiento y para mi santificación. Para mi crecimiento y santificación. Dijo el hermano Gary, el ayuno es la disciplina que menos queremos y más necesitamos. Y se reía cuando decía esto. Y muchas veces, hermano, no habla de la grandeza de nuestros cuerpos, sino del deleite corporal en las cosas terrenales. Y cuando tuve esta clase con él, y recuerdo mucho cómo nos hacía un hincapié, no solamente en el ayuno, que sí es obviamente de comida, ¿verdad? Es obvio que la implicación es comida. Pero él nos animaba a pensar no solamente en la comida, sino en la bebida, en las relaciones o placeres o actividades. Todas estas cosas que la Escritura misma nos ayuda a mantener una abstinencia con un propósito mayor, con el propósito de tener una íntegra y total relación con Dios de manera temporal. Decía un hermano, ¿qué tal hablando del ayuno? Sí, hablamos de la comida, pero muchas veces vamos a tener que ingerir alimentos. Después de 2 semanas probablemente estarás desnutrido muy fuerte si no comes ningún alimento. Ahora sabemos que podemos, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, sí, pero también puedes utilizar, tal vez la mayoría de nosotros, el ayuno lo pensamos en comida, pero ¿qué tal si hacemos un ayuno tecnológico? ¿Qué tal si obviamente yo sé que muchas cosas son actividades, urgencias que tenemos, y el hermano Jonathan nos animaba, decía, ¿qué tal si antes de abrir la comunicación con otras personas, abras la comunión con tu Creador? ¿Qué tal si hablas primero con tu Señor antes de hablar con los demás? Un hermano nos animaba a hacer, estudié en un instituto bíblico en Hermosillo, y el hermano nos decía, no,
por el día que tienes y el trabajo que haces, no te recomendamos o no les recomendamos ayunar todo el día. Es calor, 55 grados en verano, vas a morir. Si no tomas agua, vas a morir. Pero puedes por lo menos hacer un ayuno de la primera y de la segunda hora, y en la comida, ve a comer. Pero puedes apartar ese tiempo, y recuerdo que en muchas ocasiones estábamos en el tiempo del desayuno y en el tiempo del refrigerio, y había muchachos que estaban orando por misiones, por el pastor, por las iglesias, por las necesidades diarias, y un tiempo de comunión. Hermano, ¿puedes tú hacer ayunos parciales? Sí. ¿Puedes hacer ayunos intermitentes? Sí. Y en este sentido, hablando de la esencia del ayuno, tiene que ver con el enfoque o con mi enfoque de la relación con Dios. No necesariamente en el dejar de comer alimentos, hermano, porque tú y yo podemos dejar de tomar café. Algunos deberíamos dejar de tomar café. Algunos deberíamos de dejar de tomar otras cosas. El punto y el propósito no es dejar por dejar. Es tomar ese tiempo, aún de mi alimento natural, y debilitar esta carne para fortalecer mi deseo espiritual. Por desgracia, o por virtud, el ayuno tiende a recordarme mis debilidades y mis errores. ¿Qué dice Pablo hablando de las cosas que suceden en su vida? Porque en cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Las debilidades físicas son un recordatorio de mi impotencia. Son un recordatorio de la omnipotencia de Dios. Son un recordatorio de que yo no soy perfecto. Son un recordatorio de que necesito algo más que solo el alimento, que es la gasolina de mi cuerpo. Algunos sí necesitamos un buen ayuno, pero algunos necesitamos también centrar más que en la comida y en la bebida, en mi hambre, en mi sed de justicia, y envolver mi corazón hacia Dios. Más que un entorno digital, más que un entorno relacional. Tal vez necesitas ayuno de las relaciones personales. Tal vez eres una persona que te encanta hacer relaciones personales a tal grado que ni siquiera tienes tiempo para estar con tu Creador porque tienes demasiadas relaciones personales. Y gloria a Dios si tienes relaciones personales que glorifican y que tienen el propósito de hacer discípulos. Gloria a Dios. Pero hablando del ayuno, es la que menos queremos o la que menos esperamos en cuanto a nuestra frecuencia en la vida normal. Piensa, hermano, en este último año. No te voy a decir en esta última semana. En este último año, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? No hablo de no comí porque tenía muchas cosas que hacer, entonces ayuné. Eso no es el ayuno. Es centrar en mi realidad espiritual a tal grado de que aún la comida no me es necesaria en ese momento. Es entonces allí el ayuno. Es la disciplina menos esperada, y es el ayuno una de las disciplinas menos practicadas. Precisamente por esta razón. Hablando de las siguientes disciplinas, hablemos del servicio. Del servicio. ¿Qué cosas yo puedo hacer para cumplir con esta disciplina básica? ¿Alguien puede mencionarme cómo es una disciplina corporativa el servicio? ¿Cómo servimos a los demás? ¿Cómo podemos servir a los demás, hermanos? ¿Perdón? Ok, a través de la oración. ¿Alguien más? Ayudándoles, siendo partícipes en sus necesidades. ¿Qué más? Compartiéndoles mensajes, textos, Compartiendo lo que Dios está haciendo en mi vida, en servir a otros, en la parte práctica. ¿Qué más, hermano? En el libro de Proverbios, en el capítulo número 3, habla de las necesidades básicas y cómo creyentes, le dices a otro que te vaya bien y yo tengo que darle para que le vaya bien, pero no le doy porque
pues las cocas y los negritos de mañana van a hacer falta. No habla necesariamente de un despojo total, sino habla de un suprimir lo que yo puedo suprimir y aún más de lo que puedo para acompañar la necesidad de otro hermano. ¿Cuántos de nosotros, hermano, yo, no levantes su mano, pero cuántos de nosotros realmente hemos visto necesidades en la iglesia? Hemos visto necesidades en hermanos y Dios toca a usted su corazón y muchas veces no lo ha hecho. ¿Cuántas veces también hemos visto necesidades y también Dios ha obrado y nadie más lo ha hecho sino solo usted? Y es Dios trabajando en una manera en la que usted puede servir a los demás y no tiene solo que ver con el aspecto económico, hermano. Quitemos esa realidad de nuestro corazón. No todo tiene que ver con el dinero, hermano. El mundo va a perecer y su dinero también con él. Pero ¿sabe qué es lo que persevera hasta el fin? La gracia de nuestro Señor. Y si usted administra gracia y sirve con gracia a los demás, sus palabras serán sazonadas con sal, cual deliciosa comida hemos comido hasta el día de hoy. El servicio no solamente va en cuanto a las necesidades materiales, sino en cuanto también a las necesidades espirituales. Y hablando de ello, vamos a la contabilidad. Y la palabra contabilidad es una idea muy general, hablando de la administración. Y sí, uno de los aspectos claros que queríamos enfatizar es la administración de los dones que Dios nos ha dado. Y una de las formas de administrar los dones que Dios nos ha dado, lo vamos a ver en la tercera sesión, es a través del enriquecimiento entre creyentes, mejor conocido como rendición de cuentas. Muchas veces, hermanos, como creyentes nos cuesta tanto, pero tanto hablar con otro acerca de mis problemas, mis pecados y mis dificultades. Porque muchas veces pensamos, el pastor es increíble y nunca peca y no le pasa absolutamente nada, todo el tiempo tiene ánimos, nunca tiene hambre, nunca tiene sed, nunca está cansado, nunca tiene un mal día, nunca. El hermano que está en la iglesia tampoco lo tiene, siempre está perfecto. Tampoco pasa por necesidades espirituales, tampoco pasa por necesidades económicas, tampoco pasa por necesidades de enfermedad, nunca pasa por eso el pastor. ¿Es esta la realidad, hermanos? La rendición de cuentas, la administración entre creyentes, nos anima a poder compartir con otros y vigilarnos entre nosotros. Y como pastores, el Señor nos ha escrito en su palabra que debemos de cuidar a la grey de Dios. Y una de las formas en las que los pastores cuidan de la congregación es a través de la vigilancia con hermanos. Ahora, esto no es exclusivo para los miembros de la iglesia, también es para quienes son líderes de las iglesias. Muchas veces, hermano, no se preocupe, si usted es muy grande, no pasa nada. Habrá alguien más grande que usted. Habrá alguien a quien usted respete, habrá alguien a quien usted pueda compartir con usted. Y quiero tomar un breve tiempo para hablar de esto. ¿Cuánto tiempo me queda, hermano Rosel? Okay. En la iglesia, al principio era un poco raro, porque su servidor, como decía el hermano Josué, yo llegaba y les decía, no, a mí no me tomen en cuenta, yo soy solo el secretario, yo soy solo el que toma las notas, ¿verdad? Y estábamos platicando y después en 2017 la iglesia me animó a ser asistente del pastor. En ese momento, unos años después, el pastor principal fue el pastor Joel y mi trabajo era hacer que el pastor Joel no se preocupe y eso es muy difícil. Entonces, animando al hermano y ese hermano me decía, es que esta situación, esta cosa y tal, y tenemos que hacer esto y todo esto. Y yo, ¿qué? Y apuntando y animando a tener una buena administración de las cosas que necesitamos platicar en la iglesia. Pero siempre fue un impacto para mi vida el que llegara, en ese momento estaba también el hermano Josué, y estaba el hermano Roberto, pastor Joel, pastor Jonathan y pastor Josué, sentados en una mesa y yo ahí con mi libretita. Y dice, hermanos, ¿qué leímos en nuestra Biblia esta semana? Y empezábamos a hablar y el hermano Josué, no, yo leí esto. Y fue de gran bendición el saber esto de la Escritura porque me animó mucho en esta área de mi vida. Y dijo, y hermano, ¿qué leíste tú? Le preguntaba a Joel. No, pues leí sobre esto y fue una bendición porque Dios habló a mi vida en este aspecto que necesito mejorar. Y nosotros, sí, hermano, es cierto, todos necesitamos mejorar en esto. Y Joel le pregunta, hermano Jonathan, ¿usted qué leyó en su Biblia? ¿Cómo fue su relación con Dios esta semana? Dijo, hermano, la verdad fue un tiempo difícil.
No, yo creo que no fui tan constante como quisiera y el Señor me animó a ser muy constante más en mi oración, en mi devoción a Dios. Pero lo que leí y lo que estuve meditando fue esto y nos comparte esto. Y me volteé a ver y me dice, ¿y tú? ¿Qué leíste? Y fue como, ay, sentado a los pies de los 4 pastores y yo, no, pues yo solo soy el secretario, a mí que me preguntan. Y hermano, fue una bendición tremenda, porque desde ese momento hasta el día de hoy seguimos haciendo lo mismo. Y es hermoso poder tener a mi lado, ahora como parte del cuerpo pastoral oficialmente, las hace 2 semanas, por la gracia del Señor. Y sigue siendo la misma idea, sentados en una junta pastoral en un día, y el hermano Jonathan pregunta a Roberto, y Roberto pregunta a Joel, y Joel me pregunta a mí, y yo pregunto al hermano Jonathan, y hay unidad. Y así como hace 2 años el pastor Joel menciona que el discipulado y la rendición de cuentas lo hacía con Josué, con pastor Josué y conmigo, y a la misma vez yo lo hago con pastor Joel, ahora mucho más. Ahora trabajamos juntos. Y hermano, y es hermoso poder ver cómo Dios nos anima, nos alienta. Pero ¿sabe cuál es el mayor peligro que tenemos como estudiantes del ministerio, como practicantes del ministerio o como colaboradores del ministerio? Que se nos vaya de la mente la simpleza del ministerio de nuestro Señor Jesús y tomemos nosotros la posición de un dictador en mi iglesia. Y aún siendo el líder de jóvenes, y soy el dictador de los jóvenes, y aún siendo el líder de música, soy el dictador de la música. Hermano, qué difícil es. Y así por esa razón necesitamos constantemente tener los pies atados a la tierra. Necesitamos cuidado. ¿Por qué, hermano? El que piense estar firme, mire que no caiga. Hermano, hermano, a muchos de ustedes respeto como no tienen una idea. Decía el hermano Whitfield, uno de los predicadores del Gran Despertar, decía, le preguntaban sobre otro hermano que se llama Wesley, y le decía, ¿usted cree que va a estar en el cielo y usted lo va a ver en el cielo? Y este hombre decía, no, se me hace que ni lo voy a alcanzar a ver, porque él va a estar tan adelante que yo ni lo voy a alcanzar a ver. Hermano, yo sé que muchos de ustedes van a estar mucho más adelante en la presencia del Señor que yo, pero sabe, hermano, es una gran bendición el poder compartir la gracia de Dios y saber que usted y yo no estamos solos. Y precisamente por esa razón es necesario recordar en ese sentido. Hermano Benjamín. Creo que el contexto de la administración que viene mencionando, además del ejercicio de las colonias en la vida espiritual de la iglesia, creo que cuadra muy bien cuando Pablo dice a los corintios, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores del misterio de Dios. Amén. Se requiere que cada uno sea así. Y luego Pedro también en primera carta, capítulo 4, por adelante, ante todo tener en nosotros el fin de amor, no hemos pegado a nosotros, y luego dice cada uno según el don que ha recibido ministro a los otros. Exactamente. Creo que no se limita a solamente el ejercicio dentro de la iglesia, sino aún más allá. Totalmente. Es bastante, digamos, impactante cuando Pablo dice, téngannos los hombres. ¿Cuáles hombres? Téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Cuáles hombres? A veces nos limitamos nada más a la iglesia. Creo que hay que ir más. Sí, hermano, totalmente. Pensando en esto, en cómo impacta, y esto lo vamos a ver con el hermano Elfego y con el hermano Josué más adelante, cómo tener amor los unos por los otros y cómo implica esto no solamente en mi congregación, ni los hermanos en Cristo, sino también mi comunidad. Porque el Evangelio transforma no solamente mi corazón, sino intenta alcanzar el Evangelio también a mi comunidad. Y lo que platicamos hace un momento, este es el último punto, la convivencia. Hablamos, sí, obviamente de la convivencia entre pastores, entre hermanos, y eso es obvio y natural. Y le pongo un ejemplo. Hace unos años conocí a un hermano, bueno, ahora es un hermano, pero en su momento era un mormón. Su papá es el predicador de un mormón, de la iglesia mormona, y este joven, su familia, tenía una reputación intachable. Hermano, yo no sé quién de nosotros da como al Teletón y a estos grupos de apoyo para discapacidades. Bueno, ellos hacían actividades en su propia casa para recaudar fondos para donar a su propia comunidad. Hermano, mandaron a hacer una cancha de fútbol en su propia colonia.
para servir a su comunidad. Y moralmente hablando, hermanos, son personas intachables. Y tienen una fe sincera, pero por desgracia, sinceramente equivocada. Cuando hablo con este muchacho y le comparto el evangelio, y me dice, pero yo no necesito eso que tú me predicas, porque yo vivo bien, yo hago el bien, y yo prefiero estar así, bien, antes que cambiar para dejar de hacer lo que hago. Pues vivo bien, tengo una vida placentera, mi familia es agradable, la comunidad nos ama. ¿Es realmente lo que nosotros buscamos, hermano? ¿Una vida plena, una vida sana en comunidad? Sí, anhelamos una comunidad sana y plena, ¿verdad? Pero lo que más buscamos es el poder compartir con otros el evangelio y poder hacer discípulos de Jesús aún donde no se ha predicado el evangelio. Y eso es lo que usted y yo buscamos. Me llama mucho la atención cómo la iglesia del libro de Hechos nos demuestra que se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos y que iban a las casas entre ellos. ¿Y sabe qué es la idea de esto? Es lo que intentamos hacer en la convivencia. Pasar tiempo en casas de hermanos en diferentes lugares y compartir con otros lo que Dios está haciendo, lo que estoy leyendo, lo que estoy orando, lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Y sabe qué va a pasar? Otros van a querer llegar porque van a ver lo que usted está haciendo en ese lugar. Ahora, lo hablábamos hace un tiempo. ¿Cuál es la imagen que estoy reflejando de mi Creador, de mi Señor? Si yo pregunto hoy al vecino que está al lado de su casa, ¿cuál sería su respuesta? Yo ni sabía que era creyente. O sea, sé que se va los domingos, pero a algún lado se va, pero quién sabe a dónde se va. El de la casa de los gritos. Hermano, suena a ilustración, pero es anécdota. Estábamos trabajando en una iglesia y preguntamos a los vecinos por alguna razón, oiga, ¿y conoce a este hermano? Y dijo, ese hermano. Y, sí, conoce a este señor, él va a la iglesia de tantos años. Y me dice, pues no sé, yo lo que escucho son puros gritos. Y nos empezó a recitar. Y este hermano sale avergonzado totalmente y dijo, hermano, es cierto, esta es mi realidad. Y necesitamos hacer algo para cambiarlo porque yo no puedo. Y, hermano, es cierto, usted no puede, pero Dios puede. Y muchas veces, hermanos, en el afán de ser solo yo y que nadie más vea lo que estoy haciendo, nos cerramos y no abrimos nuestro corazón a convivir, a pasar tiempo en comunión. Y hermano, seamos reales, no idealicemos, seamos reales, hermano, porque usted también tiene fallas. Decía un muchacho en el campamento que tuvimos de jóvenes, estábamos en el campamento y había como 8 pastores, y es un muchacho que viene de Brasil, y decía yo, para mí en este campamento fue una realidad tremenda el saber que el pastor se equivoca, y todos sueltan la risa, y dijo, no, es que no entienden, porque yo pensaba que el pastor no se equivoca, que el pastor es perfecto y nunca tiene problemas, y aquí estoy viendo que el hermano también tiene problemas y tiene luchas, pero las luchas no lo detienen y sigue sirviendo a Dios. Y amén, hermano, porque esa es la realidad. Hermano, no todos los días vas a levantarte de buen ánimo. Dice un hermano, a las 3 de la mañana cuando tienes una llamada de un hermano en emergencia, no te sientes muy cristiano al contestar. Pero tienes una responsabilidad como estudiante del ministerio y como pastor de practicar las disciplinas básicas para que en ese momento puedas servir y amar a los demás como Dios quiere que lo hagamos. Y quisiera animarnos, hermanos, a pensar, en este sentido terminamos las disciplinas básicas. Pero ¿qué tiene que ver las disciplinas básicas? Me forjan el carácter de ser un discípulo. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo amar si no he recibido amor. Yo no puedo perdonar si no he sido perdonado. Yo no puedo convivir con los de fuera si ni convivo con los de dentro. Yo no puedo ayudar a los demás si no estoy ayudando a los propios mismos. Dice en Gálatas que debemos de ayudar, pero mayormente a los de la familia de la fe. Sí, hay una necesidad latente. Y formemos parte de un nuevo despertar en el verdaderamente hacer discípulos. Porque eso es lo que Dios busca. Dios busca
discípulos y que hagamos discípulos. Un discípulo que hace discípulo. Y por eso un hermano nos decía, y ya para terminar, hay una frase que utiliza mucho, que es: sigo a alguien, guío a alguien y busco a alguien. Sigo a alguien, guío a alguien y busco a alguien. Yo sé que muchas veces como pastores y como líderes en las iglesias, hermano, quieres tener a toda la congregación viniendo a tu casa y manteniéndolos a todos. Hermano, te voy a descubrir el hilo negro, que ya sé que lo sabes. Hermano, te va a faltar tiempo. Si nuestro Dios todopoderoso, encarnado en el Señor Jesucristo, tuvo tiempo solamente para 12, y dentro de los 12 un grupo de 4, y dentro de los 4 un grupo de 3, y dentro de los 3 solo 2, con los que pasó tiempo: al discípulo que Jesús amaba y a Pedro. Y su vida literalmente se dedicó no solamente en los demás apóstoles, sí, obviamente, pero en la vida de Pedro y de Juan. Yo no soy tan osado para decir que tengo tiempo para 12 personas, hermano, pero en el grupo podemos tener algunos cuantos hermanos, y si más hermanos hacen discípulos y más hermanos se congregan entre sí y más hermanos tienen convivencia y compañerismo, hermano, más grey de Dios se va sumando y más discípulos se van haciendo de Jesús, y es una bola de nieve. El hermano Russell mencionaba en la mañana de la primera sesión: ¿has visto estancamiento en la iglesia? Sí, hermano, probablemente porque no estamos siguiendo a alguien, porque no estoy guiando a alguien y porque no estoy buscando a nadie. Esa es la principal idea. Y animémonos unos a otros en perseverar en el amor y las buenas obras, como lo dice la Escritura y la palabra del Señor. Hermano Russell.